Y continuamos con la lección 8, voluntad superior y voluntad humana. Pregunta: ¿la voluntad superior de la partícula puede estar al servicio de lo negativo? Explicación: no, pero puede estar debilitada si la voluntad humana está en negativo, pues los cuerpos físicos invisibles reclaman la energía que necesitan para actuar a la partícula espiritual y ésta debe suministrársela, reclamándola a su vez a su todo espiritual. Pero cuando se trata de reclamos para acción negativa, el todo espiritual no le repone a su partícula encarnada la energía que ésta suministró a los cuerpos físicos invisibles, y entonces la partícula espiritual se debilita en todas sus vibraciones, incluyendo, lógicamente, la voluntad superior. Perdón. En cuanto a la voluntad espiritual, nunca pueden negativizarse. Sin embargo, sus vibraciones pueden ser utilizadas en negativo, a través de su partícula encarnada, por debilitamiento de su voluntad superior, debido a una continuada acción negativa de la voluntad humana. Esto significa que la esencia espiritual de ningún ser puede vibrar negativamente. La esencia espiritual es siempre pura. Lo que el ser transmite es la vibración que genera. Pero si la posición del ser es opuesta a la ley, esa vibración que genera es negativa. En realidad no es la esencia lo que varía, sino las vibraciones que emite, que en lugar de ser positivas, o sea, acordes con la ley, son negativas, es decir, opuestas a la ley. Pregunta: al llegar a la unificación, ¿la voluntad se pierde? Explicación: no, va evolucionando y progresando con el espíritu, hasta alcanzar el punto en que ya no es voluntad de acción, sino voluntad amor. Pregunta: ¿puede establecerse un paralelo entre voluntad y libre albedrío? Explicación: la voluntad es una vibración en el espíritu, por eso puede ir desarrollándose. En cambio, el libre albedrío es una facultad del espíritu que aflora y comienza a actuar cuando en el ser nace la conciencia del bien y del mal. La vibración voluntad es en el espíritu, es decir, ya desde la chispa divina, y a medida que la chispa va evolucionando en la etapa de involución, la voluntad va siguiendo un proceso de desarrollo hasta que llega al punto de poder ser utilizada cuando el ser, luego de pasar por chispa divina y por soplo espiritual, alcanza el punto hombre, en que adquiere conciencia de bien y de mal. El libre albedrío se expresa no solamente a través de la encarnación, sino también en el espíritu, en el ser espiritual, y esa vibración debe estar en perfecta armonía con la mente espiritual, no con el alma espiritual, que no es un aspecto natural del ser, sino un aspecto que va adquiriendo en su proceso evolutivo y del que luego habrá de desprenderse. El libre albedrío es facultad que puede regir a través de la vibración voluntad. La acción espiritual y en su expresión humana también la acción humana, induciendo a la voluntad cuando el ser está encarnado. En las primeras encarnaciones, la voluntad es guiada por las mentes superiores, porque
Aunque el ser ha adquirido conciencia del bien y del mal, no está aún en condiciones de discernir acertadamente en todo, pues su conciencia de bien y de mal está influida por el aspecto instinto, que ha recibido con gran fuerza del punto evolutivo anterior, soplo espiritual. El animal tiene un pseudo voluntad, un pseudo conciencia de bien y del mal, máxime si es un animal que está en contacto con los seres humanos, porque su aspecto mental está influido por las mentes humanas que lo rodean y muy especialmente por la mente de su amo. Pero, lógicamente, el animal tiene como primer impulso siempre, salvo algunos casos de excepción, el instinto de conservación propia, el instinto de conservación de la especie y todo aquello que ha adquirido como producto de las experiencias en su trayectoria involutivo-evolutiva, hasta ese momento recorrida. Así, pues, la voluntad no desempeña un papel importante en el animal. Tampoco puede desempeñarlo en un recién nacido al punto hombre, puesto que éste todavía se regirá individualmente por el atavismo, es decir, procurando en primer término su subsistencia y la procreación. Sin embargo, ya tendrá un cierto conocimiento de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer, que le he fortalecido en su aspecto de conciencia recién nacida por las mentes que todavía continúan guiándolo. Todo ello hasta el punto en que este aspecto de conciencia y de voluntad ha adquirido la suficiente fuerza para poder comenzar a superar las pruebas que el plano le presenta. Entonces comienza a discernir entre el bien y el mal, y el alma humana ha adquirido ya algo de capacidad para amar y comienza a reemplazar el deseo o la sensación por el amor. Todo es progresivo. A medida que se va produciendo esa evolución en el uso de los cuerpos físicos invisibles, la voluntad va tomando más incremento y el ser comienza a discernir. En el hombre primero está el instinto, que le da la fuerza para sobrevivir. Después aparece el instinto juntamente con la sensación. Luego viene el aspecto un poco más sutil de su alma humana incipiente y llega el efecto, el amor a las personas, a los animales, a las plantas o a las cosas, y después actúa más el aspecto mental que le induce a hacer las cosas con una cierta lógica, muchas veces contradiciendo lo que su sensación o lo que su incipiente capacidad afectiva le reclama. Ese proceso es regido por la voluntad superior, proyección de su voluntad espiritual mientras está encarnado. Pero esa voluntad aún es débil. Por ejemplo, puede sugerir el ser que tome una decisión, pero el efecto o el aspecto ancestral o el sensorial o el emocional son muy fuertes, pues la vibración del alma humana tiene todavía prevalencia y entonces la mente no trabaja como corresponde y el ser cae en lo que más le gusta o en lo que acostumbra o en el ancestro animal. Por eso las experiencias llevan miles de años. Suele suceder que a pesar de ser personas capacitadas para discernir, piensan, pero no actúan, porque la voluntad no tiene suficiente fuerza, porque no ha sido ejercitada. Si no se ejercita la voluntad como corresponde, ésta no se robustece y entonces se cae repetidamente en lo mismo. Muy a menudo
la mente es esclava de las pasiones y de las emociones. ¿Por qué? Porque no se dio a la voluntad la oportunidad de actuar debidamente con la fuerza jerárquica necesaria sobre la mente. La mente entra entonces en una especie de círculo vicioso de no someterse al control de la voluntad, sino a los placeres, a la sensación o a la emoción. La superación de todo esto y el logro del equilibrio necesario requiere siglos de experiencias repetidas. Repetimos que la voluntad es vibración en el espíritu, desde que nace como chispa divina, pero el espíritu adquiere la capacidad para expresarla cuando adquiere conciencia de bien y de mal. La voluntad no se adquiere, lo que se logra es el uso de la voluntad. Con la vida, el ser recibe la voluntad, que toma acción en el momento en que el ser está capacitado para discernir y en condiciones de utilizarla libremente, pues ya tiene conciencia de bien y de mal. En cambio, el libre albedrío aflora y se utiliza, pues es facultad del espíritu que le permite expresar la voluntad en un sentido o en otro. Pregunta: cuando una persona descubre que tiene una falla y no puede superarla, ¿qué debe hacer? Explicación: digamos mejor que no puede superarla en ese momento, pero justamente entonces lo que debe hacer es poner esa falla en primer plano en su mente. Cuando suponemos que no podemos superar una falla que nos hemos descubierto, no debemos dejar de hacer el esfuerzo, sino, por el contrario, intensificarlo, porque nunca el esfuerzo que nos requiere nuestro perfeccionamiento es superior a nuestra fuerza. Lo que necesitamos es realizar el esfuerzo con la intensidad y la perseverancia necesaria. No se trata de hacer un primer esfuerzo y luego decirnos: ya hice el esfuerzo y no me es posible. No, se hace el esfuerzo una vez y posiblemente se logrará un resultado mínimo. Pero si en realidad deseamos lograr esa superación, las circunstancias habrán de repetirse. Debemos estar atentos a todas las circunstancias de la vida que se nos van presentando y en cualquier oportunidad, repentina y frecuentemente, encontraremos las que nos irán ayudando a obtener la superación que deseamos. Entonces lograremos ir avanzando cada vez más hasta llegar a la superación completa. Debemos trabajar en nuestro yo, con método, con persistencia, sin pretender superaciones completas desde el comienzo. Tomar primero un aspecto y luego otro. Cuando advertimos que en algún aspecto estamos procediendo mal y no obstante volvemos a caer, debemos analizarnos exhaustivamente. Preguntémonos: ¿por qué caí? ¿Por qué me sentí herido? ¿Por vanidad? ¿Porque no me gusta tal cosa que me dijeron y entonces me sulfuré y contesté de ese modo? ¿En ese momento sentí odio? Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.